buenas a todos. Hoy vamos a hablar de cómo debo cambiar el tipo de trabajo que hago durante mi entrenamiento y cada cuánto tiempo. Entonces, voy a compartir pantalla y empezaremos. Un segundito. A ver. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo y cuándo debo variar mi entrenamiento? De acuerdo, vamos a ver. Para empezar, decir que al cuerpo le hace falta dos cosas, ¿no? A la hora de plantear los entrenamientos. Lo primero es un tiempo necesario para que ese estímulo que yo le meto, ese estrés al que lo someto, haga un efecto, ¿no? Entonces, para esto voy a necesitar unas cuantas semanas. No es cuestión de que hoy, por ejemplo, haga una sesión de pesas y piense que ya lo tengo todo hecho. O sea, si no la repito en el tiempo, pues de poco me va a servir. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también es cierto que pasa otra cosa, y es que aunque yo repita las cosas que hago, llega un punto que el cuerpo se acostumbra a ellas, por lo que hemos hablado ya en otros webinars, y entonces, claro, necesita pues cambiar de estímulo, si no, no hay manera de que el cuerpo siga progresando. Es como que te dice, vale, ya te he pillado el rollo del que vas, entonces ya me adapto a eso y a mí ya me da igual que tú siempre hagas lo mismo. Entonces, claro, llega un punto que tú tienes que darte cuenta que ese entrenamiento tienes que variarlo. Vamos a ver, entonces yo por mi experiencia, lo que suelo hacer para poder compaginar estas dos cosas es hacer mesociclos que se llaman, que bueno, son como ciclos de X semanas, ¿no? Para trabajar un mismo tipo de entrenamiento, pues hago unos mesociclos normalmente de 3 semanas. Se puede hacer de 3 o 4, es lo más adecuado. A mí me gustan de 3, pero bueno, que hacerlos de 4 tampoco está mal. De hecho, por ejemplo, en la pretemporada sí que lo suelo hacer un poco más largo, incluso de entre 4 y 6 semanas suelo hacerlo, pero en la pretemporada. Luego ya, una vez ya has entrado en materia, pues ya normalmente hago 3 semanas. Entonces, yo considero que en ese tiempo es suficiente para que el cuerpo pueda causarle efecto ese estímulo al que lo sometes y que cuando ya empieza a acostumbrarse, que ya empieza a pillarte el tranquillo, pues ahí es cuando le varías el entrenamiento y vuelves a romperle los moldes, ¿no? Y entonces se tiene que reinventar. Ese es el proceso, ¿no? El que tenemos que someter al cuerpo para que pueda ir mejorando. Entonces, ¿qué parámetros, por ejemplo, puedo tener en cuenta, ¿no? Para variar el entrenamiento? Pues uno sería el tiempo de la sesión. Pues si está claro que empezaría por una sesión pues, más cortita de tiempo para que mi cuerpo se vaya habituando al entrenamiento y conforme yo voy avanzando, pues iría subiendo la duración de cada sesión que hago. Otra cosa es la densidad del estímulo, que de esto ya hablamos el otro día. Simplemente es la relación que hay entre el esfuerzo y el descanso. Lo concentrado que está el esfuerzo, pues podría ir variando, ¿no? Estos descansos o la cantidad de carga de entrenamiento que meto en un mismo tiempo se puede ir variando. Otra cosa que también se puede variar es la cantidad de días que entreno. Si, por ejemplo, al principio de la temporada o al principio de mi carrera deportiva, pues entreno 3 días o 2 días, 2-3 días, igual pues luego al año, 2 años me toca subir a 3 o 4 y luego acabo al cabo de unos años entrenando 5 días, no lo sé, depende del nivel que tenga, depende de los objetivos que tenga, pero bueno, es una forma, ¿no? de variar. Otra cosa es la intensidad de la carga. Es decir, conforme yo vaya avanzando, también iré subiendo la intensidad de la carga de entrenamiento, la intensidad de ese estímulo, ¿no? al que someto el cuerpo. Y luego otra cosa es el tipo de trabajo. Pues claro, por supuesto, cada tipo de trabajo ejerce unos efectos sobre el cuerpo y además pues puede ser más o menos duro. Entonces, tengo que ir también de una manera progresiva y variando pues el tipo de trabajo que voy haciendo, ¿no? Muy bien, pues para empezar, claro, empecemos siempre por la pretemporada. Imaginémonos, volvemos del verano y nos tenemos que enfrentar a un nuevo curso donde vamos a
pues empezar, ¿no? A entrenar después de ese parón que solemos hacer en verano. Y pues tengo que empezar pues poco a poco. Y sobre todo en esa pretemporada, pues trabajando todo tipo de capacidades físicas básicas. Es decir, flexibilidad, fuerza, resistencia y algo de velocidad también. Iría bien. Entonces, estos cuadritos que os he puesto aquí, cada cuadrito sería una semana, ¿vale? Sería pues un microciclo, ¿de acuerdo? Llamamos así. Entonces, ese microciclo sería una semana. Os he puesto aquí una pretemporada de 4 semanas, pero bueno, ya os digo que hasta 6 semanas, perfecto. Bien, la pretemporada pues es un poco más adaptativa, ¿no? Entonces, durante esta pretemporada voy a empezar por semanas con una carga de entrenamiento menor, es decir, pues a lo mejor entrenando menos días o menos cantidad de entrenamiento, intensidades bajas y poco a poco, conforme veo que el cuerpo se va acostumbrando, voy a ir subiendo. Si veo que a lo mejor me cuesta un poquito ir asimilando pues esas cargas, pues a lo mejor la semana 3, en vez de la 4 meterla más alta, pues bajo un poquito y la pongo por aquí. Y luego a lo mejor hago la 5 y la 6 que sigo otra vez subiendo. Pero bueno, esta la planteo de 4 semanas, que bueno, en 4 semanas pues podemos tener más o menos tiempo de poder hacer una puesta a punto, ¿no? Una pequeña puesta a punto para poder luego asimilar un trabajo más específico, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y ese trabajo más específico va a ir en función de lo que yo necesite, según mi objetivo. Ese trabajo vamos a dividirlo pues como en 2 periodos, un periodo extensivo y un periodo intensivo. En el periodo extensivo vamos a trabajar también cosas un poco más adaptadas a mi objetivo, pero también viniendo de esa globalidad que hemos trabajado durante la pretemporada, tenemos que ir pasando poco a poco a esa especificidad y que no sea de una manera drástica, claro. Iremos poco a poco metiéndonos en materia, ¿no? En lo que a mí me va interesando trabajar. Si os fijáis, aquí he dividido pues estos mesociclos, que son esos ciclos de microciclos, ¿no? de semanas, pues 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Entonces, en cada uno empezaremos por este. Si os fijáis, es un microciclo donde, un mesociclo donde digamos que la carga de entrenamiento pues es bajita. Hemos metido pues una semana baja, luego una semana media y una semana alta. Entonces, en esas 3 semanas vais a estar trabajando lo mismo, o sea, el mismo tipo de trabajo. Venimos de la pretemporada, empezaré ya con algo más, un trabajo más específico de lo que yo quiero buscar, pero todavía sin perder de vista esa globalidad, ¿no? Una vez hemos hecho esta tercera semana, que es la semana alta, vamos a empezar a trabajar con este segundo mesociclo, en el cual yo voy a cambiar de trabajo, para que el cuerpo no se me acostumbre. Al cambiar de trabajo, este simple cambio de trabajo ya es bastante estrés para el cuerpo. Por lo tanto, siempre es aconsejable empezar por una semana baja, porque ya si encima le metemos una semana alta, es demasiada tralla para el cuerpo. Entonces, nada, el simple hecho ya de cambiar de tipo de entrenamiento ya al cuerpo lo trastorna, ¿no? Lo estresa y tiene que buscar readaptarse. Entonces, como os digo, empezaremos con una semana bajita. Luego ya pasemos a una media y a otra alta. Pues volvemos a cambiar de trabajo. Ahora trabajamos pues otro tipo de trabajo, el que sea. Más específico ya cada vez hacia el objetivo que yo persiga. Entonces, volvemos otra vez a meter una semana baja, media y alta, ¿vale? Y así cada 3 semanas pues podemos ir cambiando el tipo de entrenamiento con estos parámetros de los que hemos hablado. Llega un punto en que ya pues me meto en un periodo más intensivo, donde el tipo de trabajo que hago ya va bastante más enfocado a mi objetivo, ¿no? El objetivo que yo tengo de entrenamiento. Y como veis, también va subiendo cada vez más la carga de trabajo. Sube el volumen, sube la intensidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el cuerpo, en esa supercompensación de la que hablábamos, está hundiéndose hacia abajo porque estamos metiendo mucha carga de entrenamiento. Entonces llega la fatiga, ¿no? Fatiga acumulada, además. Entonces, el cuerpo se irá para abajo. Es normal que durante este periodo de aquí con más carga de entrenamiento me hunda más a nivel físico. Aquí os he puesto 6 mesociclos, pero que son muchos más los que se suelen hacer. Ten en cuenta más o menos en
podemos hacer un ciclo de 4 a 6 meses antes de meter un descanso, donde podemos estar trabajando de esta manera. Vale, perfecto. Entonces, llegará un momento en el cual a lo mejor me falta pues un mes para mi objetivo, que puede ser pues una competición, puede ser simplemente que quiero, no sé, llegar al verano con un buen volumen muscular y bien definido, puede ser que quiera perder grasa, puede ser el que sea, cada uno tendrá su objetivo, ¿no? Pero es como que quiero llegar a este punto concreto habiendo conseguido este objetivo que me he planteado. Entonces, pues, normalmente lo que se suele hacer es producir durante este periodo competitivo la supercompensación de la que hablamos el otro día. Entonces, vamos a tener que bajar mucha carga de entrenamiento para que se pueda producir esta supercompensación. Entonces, venimos aquí, esto gris sería la última semana de ese periodo intensivo donde estamos en una semana alta, hemos metido mucha carga de entrenamiento, de un trabajo muy específico, estoy bastante cansado y de repente paso al periodo competitivo, que, bueno, más o menos unas 4 semanitas podemos ponernos bien, podemos generar esa supercompensación de sobra. Entonces, la primera semana bajamos bastante la carga de entrenamiento, subimos mucho la intensidad y bajamos el volumen. ¿Vale? O sea, son ejercicios a máxima intensidad, pero con pocas repeticiones y pocas series, ¿vale? Mucho descanso y, bueno, ¿esto qué va a hacer? Que se facilita ese descanso y que el cuerpo pueda ir pues consiguiendo esa supercompensación de la que hablamos poco a poco. En la siguiente semana pues seguiré bajando carga de entrenamiento, la tercera igual, la cuarta igual. Esto me va a generar pues estar a lo mejor durante unas 3 o 4 semanas, subiendo a nivel de forma física y pues, encontrando esos objetivos a los que yo estaba persiguiendo, vamos. Entonces, ha pasado ya este periodo, ¿qué tendría que hacer? Importante, periodo regenerativo. Descansar 1 o 2 semanitas. Descansar puede ser un descanso activo, puedes cambiar el tipo de deporte que haces, puedes estar tumbado en el sofá, puedes hacer lo que quieras. Eso sí, si haces deporte, tiene que ser un deporte muy de relax, es decir, que no nos metamos mucha caña, ¿vale? Pues bajar intensidades, no pasarnos, que a lo mejor te vas a jugar un partido de vóley a la playa, que te vas a echar un partido de tenis con un amigo, a correr un ratito, lo que te apetezca, pero sin pasarse, porque al final tiene que ser un descanso para el cuerpo, para luego poder volver a afrontar otro macrociclo, ¿no? Otro ciclo de entrenamiento a meses vista. Y vale, en principio esto es lo que os tenía que contar en cuanto a cómo ir variando pues ese entrenamiento, ¿no? Acordaos, es muy importante tener en cuenta pues ciertas cositas, ¿no? La primera, tenemos que ir progresivamente avanzando mientras hago el entrenamiento. Es decir, vamos a empezar con poco volumen y sobre todo con poca intensidad y vamos a ir creciendo poco a poco. Bueno, hemos comentado en las vías que tenemos para hacerlo, que hay muchas cosas que tirar mano para ir jugando con esto. Luego, la especificidad del entrenamiento es muy importante. Tenemos que ir de cosas más genéricas a cosas más específicas conforme yo voy avanzando la temporada. Y sobre todo ya cuando me estoy acercando al punto donde yo tengo la competición, la oposición o lo que sea, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que ir jugando mucho con esa semana baja, media y alta, sobre todo también escuchando mucho a tu cuerpo y a las sensaciones que tienes. Está claro que cuanto más carga metas de entrenamiento, tú vas a estar más cansado. Pero hay un punto donde sabes que estás cansado o sabes que es que no vas ni al aire, que no puedes, que ni duermes por las noches. Eso es lo que hablamos otro día del sobreentrenamiento. Entonces, claro, más bien merece la pena quedarse un poquito corto y a lo mejor no llegar al 100%, quedarte en el 98% de tu máxima expresión, que no pasarte y hundirte y no poder luego conseguir la supercompensación. Entonces, tengo que ir jugando con estas cosas.
3, 4 semanitas para que el cuerpo pueda asimilar ese entrenamiento y que le haga efecto, pero luego ya cambiar para que no se acostumbre, ¿de acuerdo? Y que puedas volver a estresarlo y que tenga que reinventarse el cuerpo. Esto es muy importante y es pues algo muy básico en el entrenamiento. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente webinar. Un saludo a todos.